Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de la comunidad esclavista. El objetivo de este tema es definir y explicar el concepto de esclavo, analizar y comprender la evolución y el origen de la comunidad esclavista, ¿verdad? Entonces vamos a ver el concepto de esclavitud. La esclavitud del latín medieval esclavus designaba a las personas en su condición de esclavos, que como tales debían servir a un amo, sin remuneración y no disponían de derechos sobre su propia persona. Los esclavos debían obedecer todas las órdenes de su amo, desde su nacimiento o su captura, que daba paso a la libertad, a la esclavitud y hasta su muerte, o su liberación, que daba paso de la esclavitud a la libertad. La esclavitud como práctica social, vamos a hablar un poquito sobre esta evolución de la comunidad esclavista. Entonces, la esclavitud como una práctica social y económica fue usual en la antigüedad grecorromana y ambas pueden considerarse las primeras sociedades esclavistas al estar sustentadas en su base económica por este sistema y el estatus social, y el papel de los esclavos pues era considerado inferior o inexistente en relación a una persona libre. La sociedad de la antigua Grecia tenía fundamentada filosóficamente la esclavitud, que para Aristóteles pues era la garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y buen gobierno de la ciudad. O sea, ellos justificaban la esclavitud. La Roma republicana e imperial conoció un sistema económico como un modo de producción en la terminología marxista, esclavista, gracias a una abundante mano de obra procedente de las victoriosas guerras de conquista. Es decir, ellos salían a conquistar territorios y hacían esclavos a los ciudadanos. Los esclavos entonces trabajaban las minas, remaban en las galeras de los barcos y cultivaban los campos. Incluso en las ciudades eran numerosos, pues la esclavitud doméstica estaba generalizada entre las familias pudientes. Estos siervos domésticos tenían unas condiciones de vida menos duras que los demás. Del siglo V antes de Cristo al siglo I después de Cristo, en ese momento de mayor implantación y extensión de la esclavitud, será durante el Imperio Romano cuando empiece a remitir un comportamiento influido por las tesis de los primeros cristianos y otros factores. Pero durante el Bajo Imperio Romano, el esclavismo fue decayendo por acción de varios factores. Por un lado, el fin de las conquistas redujo las aportaciones de nuevos contingentes de esclavos, sometidos a duras condiciones de vida. Padecían altos índices de mortalidad, con los que su número se reducía considerablemente. Por otro lado, tenemos la influencia de ideologías como el estoicismo o el cristianismo, que introdujo una crítica moral al hecho de que un ser humano pudiera pertenecer a otro, como si fuera un objeto. Además, la escasez de mano de obra rural a partir del siglo III movió a muchos propietarios a ligar a sus esclavos a la tierra, concediéndoles un lotecito de tierra y permitiéndoles formar su familia, para mejorar su productividad y asegurar de esta manera la continuidad de la explotación. Con el tiempo, estos esclavos asentados se irían fundiendo con los pequeños propietarios libres, empobrecidos y convertidos en colonos, los cuales cedían la propiedad de sus tierras, que seguían cultivando a cambio de la protección de un terrateniente poderoso. Juntos conformarían en la Alta Edad Media el grupo de los siervos de la gleba, con una condición jurídica semilibre, pero ligados a la tierra.
La comunidad esclavista en Roma. El origen de la masa esclava provenía mínimamente de la guerra o de su trata en la frontera, pero se incrementa más bien por la reproducción entre ellos mismos. Es decir, los esclavos se multiplican. Todo hijo de una esclava, sea quien fuera el padre, era propiedad del amo. También eran esclavizados los niños abandonados y la venta de hombres libres que no podían demostrar su condición de libertad. Asimismo, debido a la pobreza, los propios esclavos vendían a sus hijos a los tratantes, quienes los compraban recién nacidos, ¿verdad? Sanguinolentos, o algunos pobres libres se vendían incluso a sí mismos para asegurarse el pan y el abrigo a la sombra de algún amo. O sea, la situación era terrible, terrible. Otros inclusive más ambiciosos se vendían como esclavos para asegurarse alguna buena posición de administrador de algún noble o como tesoreros imperiales. Se decía que tal fue el caso de Pelas, descendiente de una noble familia de Arcadia, que se vendió como esclavo a una dama de la familia imperial, llegando posteriormente a ser ministro de Finanzas, muy cercano al emperador. Dentro de las características de esta comunidad romana tenemos uno, que en la antigua Roma la esclavitud pues era considerada como algo perfectamente normal. Ellos lo miraban normal y se consideraban eh, eh, inferior, pero se respetaba sin embargo su humanidad. Era un integrante más de la familia donde cada uno tenía un rol preestablecido, por eso se le quería o castigaba paternalmente, o se le mandaba y favorecía. Los esclavos pues también eran considerados niños, ¿verdad? Eran considerados como niños, pues sin mucho uso de razón y a quienes debía hacérseles obedecer los mandatos. Otra característica es que también ellos se consideraban indecentes cuestionar la libertad o la condición de esclavo de tal o cual persona, pero en los casos judiciales siempre estuvo la libertad favorecida, pues en caso de duda o de empate en un fallo se decidía por la libertad de aquella persona, de modo que la balanza de la justicia estuviese siempre levemente inclinada hacia el lado de la libertad, lo cual únicamente pues era humanitario esto, en los casos de duda. Asimismo, pues esta liberación de un esclavo era irrevocable. El antiguo amo perdía todos sus derechos sobre el esclavo, pero si el esclavo seguía siéndolo, pues se sometía al tribunal doméstico regido por el padre, el amo de la casa. Otra característica fue que socialmente el esclavo no tenía derecho a la familia, pues esta era un derecho exclusivo de los ciudadanos libres. Vivían como un rebaño y el amo no tenía más que alegarse cuando su rebaño se multiplicaba. Que no tenía más, perdón, que alegrarse cuando su rebaño se multiplicaba. El otorgar la libertad a un esclavo probaba la bondad del amo. Es decir, si el amo decidía darle la libertad, pues el amo era bueno. Pero el esclavo no tenía ningún derecho a pedir y mucho menos a exigir su libertad. Otorgarla era un acto meritorio, pero en ningún caso era un deber del amo. Es decir, si el esclavo era liberado, era porque lo merecía, era por un mérito. Y no solo, sino también ante los hombres. Las clases de esclavos. Hubieron también diferentes clases de esclavos. Dentro de la clase esclava existían subclases. Así prácticamente todos los funcionarios del imperio eran esclavos del emperador. Algunos de ellos bastante exitosos, ¿verdad? En contraste con lo más bajo de la escala, encontrábamos los esclavos rurales, siendo sin embargo característicos no de todo el imperio, sino más bien de ciertas regiones, como Sicilia, el sur de Italia. Fuera de aquellas regiones, pues esta esclavitud parte del conjunto de relaciones de producción junto al asalariado rural y a la aparcería, e incluso en algunas regiones del imperio. Por otro lado, teníamos también otra clase, eran los esclavos urbanos, porque ellos vivían cerca de su amo, gozaban de ciertos privilegios inexistentes para un esclavo rural. Eran criados y cumplían las más variadas funciones desde desvestir y vestir a su amo en los baños termales, como los de
los del gramático Galieno, hasta espiar a los amigos, hasta espiar a los amigos y sirvientes de condición libre del amo a la señora de la casa. Entonces, todas estas fueron características, ¿verdad?, del esclavismo. Los esclavos estaban sometidos, ¿verdad?, de una manera inhumana, eran tratados como objetos, pero como todo sistema de producción, presentan, ¿verdad?, sus características de la caída de este sistema de producción, ¿verdad? Muchas gracias.